En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Muy buenos días a las senadoras y senadores de las comisiones de Mujer y Equidad de Género y de Constitución que nos acompañan. Senadora Claudia Pascual, presidenta de la Comisión de Mujer y Equidad de Género, senadora Isabel Allende, muy bienvenida. Le agradezco personalmente a la senadora Allende porque hizo una adecuación ahí en el horario de funcionamiento de su Comisión de Recursos Hídricos. Está presente también y saludamos al senador Pedro Araya y al senador Rodrigo Galilea. Ambos también actúan en representación mientras se incorporan de las senadoras Paulina Núñez y Loreto Carvajal. Saludamos especialmente a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, señora Antonia Orellana, a la jefa del Departamento de Reformas Legales, señora Camila de la Maza, y las asesoras señoras Laura Dragnik y Paloma Galás. Así que muy bienvenidas a todas y todos. El objeto de la presente sesión de estas comisiones unidas, continuar con el estudio en particular del proyecto de ley en segundo trámite constitucional sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, boletín número 11.077-7. Le damos la palabra al secretario para que dé lectura a la cuenta. Presidente, no hay cuenta en la sesión de hoy día. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre puntos varios a los miembros de la comisión. Bueno, entiendo, señor secretario, que teníamos pendiente la definición del artículo 3 de lo que es la violencia de género. Agradezco, como siempre, a Camila de la Maza, que siempre intenta hacer un trabajo prelegislativo ahí con los asesores. Tenemos que tomar una definición, señor secretario. Usted nos va a recordar dónde estábamos y cuáles eran los disensos que debemos resolver. Gracias, señor presidente. Señoras y señores senadores, les pido que vayan a la página 9 del texto comparado. Página 9 del texto comparado. Estábamos discutiendo en la comisión, en estas comisiones unidas, una indicación, la indicación número 9 del Ejecutivo, que reemplaza el artículo 3º, que precisa o define qué se entiende por violencia contra las mujeres. En relación con esta norma, el artículo 3º, recuerdo también para que ustedes lo tengan presente, que no solo está la indicación del Ejecutivo, la indicación número 9, sino que también se habían presentado la indicación número 10 de la senadora Bensperger y finalmente también la indicación número 11 del honorable senador señor Sangüesa. La discusión estuvo centrada en la sesión anterior, en esta indicación número 9, y el Ejecutivo había propuesto algunas redacciones alternativas en el sentido de aprobar la indicación 9 con algunas modificaciones. En la sesión de hoy día, el Ejecutivo ha hecho llegar un documento que también persigue aprobar la indicación número 9 que ha presentado el Ejecutivo con un cambio de redacción, o sea, una aprobación con modificaciones. En la página 9, entonces, del comparado, ven la indicación correspondiente y ahora habría que trabajar con el documento que ha hecho llegar el Ejecutivo. Que, ¿lo tienen todos? El senador... claro. Si quieren, le ponen fecha 4 de enero del 2023. 4 de enero del 2023. Con este documento vamos a trabajar y se está proponiendo una redacción alternativa para aprobar la indicación número 9 del Ejecutivo. Si le parece, presidente, le puedo dar lectura. Bien, diría así. Es violencia de género cualquier acción u omisión que cause muerte, daño o sufrimiento a la mujer en razón de su género, donde quiera que ocurra, ya sea en el ámbito público o privado o una amenaza de ello. Este es el inciso primero. Después, la violencia de género descrita en el inciso anterior se comprende como aquella causada en el marco de una relación desigual de poder en base al género que emana de los roles diferenciados asignados a hombres
y mujeres. Inciso tercero. La omisión en la observación de los deberes que por esta ley corresponde a los órganos del Estado y sus agentes habilita para interponer las acciones administrativas y judiciales según correspondan al órgano respectivo a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos a través de los recursos y procedimientos contemplados en las leyes. Inciso final. También se considerará violencia de género aquella ejercida contra niñas, niños y adolescentes con el objeto de dañar a sus madres o cuidadoras. En estos casos serán derivados al órgano competente conforme a lo dispuesto en la Ley 21.430. Es entonces una propuesta de redacción de aprobar la indicación número 9 con las enmiendas que se sugieren en este texto. Gracias, señor secretario. Yo lo que recuerdo es que lo que había generado disenso era sobre todo el inciso segundo, ¿no? que es lo que había planteado la senadora Claudia Pascual. Yo por lo menos mantengo mi disenso porque creo que lo de los roles diferenciadores asignados a hombres y mujeres, las diferencias históricas, yo creo que es más propio del mensaje que del proyecto, que el articulado y de una definición de violencia de género que tiene que ser más precisa, pensando en la aplicación por parte del juez del fondo. Esa fue la discusión. Yo creo que es absolutamente válido la senadora Pascual haga el punto. Entonces quiero ofrecer la palabra porque no sé si hay más disensos aparte de este inciso segundo que describe la violencia de género como aquella causada en el marco de una relación desigual de poder en base al género. Ofrezco la palabra, senador Pedro Araya. Gracias, presidente. Yo comparto el disenso suyo. Yo creo que el inciso segundo, más que ser parte de la definición, lo que debería hacer es parte del mensaje, de la historia de la ley, pero de ahí a introducir un concepto sociológico, psicológico, que no puede estar muy claro y que además también puede ser fuente de problemas en la interpretación de esta ley, porque ¿cuándo se va a entender, por ejemplo, que hay una relación desigual? O sea, pongamos el siguiente caso, una pareja donde la mujer gana más que el hombre, podría decirse que la mujer tiene, entre comillas, una superioridad en lo remuneracional, pero el hombre puede tener una superioridad, no sé, en el tema afectivo. Entonces, ¿dónde se entiende que esa relación desigual? Como esto además tiene consecuencias penales en su interpretación, yo prefiero sacar este concepto porque a mí no me queda claro, creo que esto es más bien propio de la sociología o de temas que debiera estar en el mensaje más que en el concepto de violencia de género. Gracias, senadora Araya. Senadora Luz Asperger, buenos días. Muy buenos días, presidente. Sí, yo también estoy... Bueno, yo no estoy de acuerdo con la definición propuesta en general. Primero por lo planteado ya en forma reiterada y que lo haré por última vez, porque entiendo que hay una mayoría que piensa lo contrario, por lo tanto uno eso lo respeta. Pero acá, si uno va al inicio de la ley, habíamos concordado, según yo así lo había entendido al menos, que la ley lo que buscaba, ¿no es cierto?, era el erradicar todo tipo de violencia contra la mujer. Entonces, la definición original era la definición de violencia contra las mujeres, no violencia de género. Y decíamos que era violencia contra las mujeres, ¿no es cierto?, cualquier acción o omisión que cause daño, muerte, sufrimiento, en razón de su género. Y ahí usted ponía la diferencia. Porque creo que sería bueno también proteger a la mujer de otras violencias no necesariamente derivadas del género. Y yo entendía que esta ley también las protegía en ese sentido. Y en el inciso segundo, y acá más que nada, presidente, hago una consulta porque uno puede ser ignorante y hay que reconocer, uno nunca puede saberlo todo. El inciso segundo, por cierto, que no lo comparto, es un tema ideológico y además, si uno lo viera desde el punto de vista jurídico, yo creo, y creo haberlo sentido en alguna oportunidad, que también puede haber violencia de género de mujeres contra mujeres. Yo no sé si eso jurídicamente es aceptable, pero existe violencia de mujeres contra mujeres. Y si usted pone esta definición aquí a una mujer que sufra violencia por su género, por otra mujer, no cabría. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Pascual. Les ofrece la palabra.
No sé si la ministra quiere dar a conocer la opinión del Ejecutivo, pero primero vamos a escuchar al senador Galilea y después a la senadora Allende. Senadora Isabel Allende. Muchas gracias, senador Galilea. Senadora, por favor. Mire, yo podría entender que quizás se puede poner en la introducción si eso le avanzara, pero digamos, lo que para mí está fuera de discusión es que existe la violencia de género. Yo creo que eso está más allá de cualquier otra cosa y que tiene un sustento estructural, llamémoslo así. Es decir, esto ya tiene, cuando digo un sustento estructural, sabemos perfectamente que todavía vivimos en un mundo de una sociedad patriarcal donde se han asignado roles diferentes y donde hay, digamos, una llamémoslo hasta ahora por lo menos, una cierta superioridad, digamos, no hablo de una fuerza física, sino económica, psicológica, etcétera, diferencias de salario. Existen muchas cosas en las cuales las mujeres están en evidentemente desventaja y en los roles asignados, en la cual hasta ahora tradicionalmente era más bien el hombre proveedor y la mujer cuidadora, ha significado una tremenda vulnerabilidad, llamémoslo así. Por algo esto se manifestó incluso con fuerza en la pandemia, donde mujeres tuvieron que convivir con sus agresores y donde además siempre nos ha pasado lo mismo, que las mujeres al no tener a veces la suficiente autonomía financiera aceptan incluso las violencias físicas, psicológicas, verbales, de todo tipo, porque no tienen condiciones. Entonces, existe una condición, digamos, en la mujer en la cual en nuestra sociedad aún todavía no hemos sido capaces de nivelar la igualdad de oportunidades. Esa equidad hoy día no es real. Es decir, más, ayer yo hablaba, cuando estábamos hablando de la reforma constitucional de la paridad, que yo espero que el Senado la próxima vez tenga una verdadera paridad y no seamos 22%, para decirlo clarito. O sea, todavía estamos muy lejos de haber conseguido muchas cosas. Entonces, yo creo que, o sea, para mí no es una discusión el que existe una violencia de género. Creo que es per se. Entonces, lo que sí creo que es importante que, si ustedes consideran que esto no debería estar, a mí me parece que está bien como está. Yo estoy dispuesta a votar el artículo 3, pero yo creo que aquí es importante que se avance, porque este es una legislación que ya debiera ir caminando, porque creo que llevamos mucho tiempo. Entonces, si usted considera que solo sacando el inciso segundo podemos aprobar el artículo 3, estoy disponible si quedan los términos generales en la exposición, pero a mí me parece que es legítimo lo que aquí se está planteando. O sea, es claro lo que dicen el primero y segundo inciso. O sea, la definición es clara. Cualquier acción o omisión que cause daño, muerte, sufrimiento a la mujer en razón de su género, ámbito público o privado. Y aquí se describe entonces qué es lo que esta violencia de género. Porque decía, en esta relación absolutamente desigual de poder, ¿hay alguna duda todavía a esta altura que hay una relación desigual de poder? Es la pregunta que yo me hago en voz alta y se la hago a mis colegas. Yo creo que a esta altura, en pleno siglo XXI y en pleno año 23, es evidente que hay una relación desigual de poder. Por más que haya ciertos avancitos, llamémoslo así, que de repente hay qué sé yo, paridad en el ministerio, pero eso no es el poder real, eso es la verdad. Hay una desigualdad de poder estructural y entonces eso para mí está fuera de cuestión. Es como per se, no entiendo mucho cuál es la objeción que tiene a ese respecto. O sea, ¿por qué lo puedo ver yo o lo vivo, si se quiere, y no lo pueden ver a lo mejor otras personas? Eso me asombra. Muchas gracias, senadora. Senador Rodrigo Galilea, usted que ha sido interpelado. Se sorprendió cuando yo le digo que me parece. Que terminó de hablar y me mira así como inquisitiva. No, yo, presidente, yo en esto tengo la postura del chanchito práctico en las leyes. Aquí no estamos y hago como una continuidad de lo que decía la senadora Allende. Este no es un problema de legitimidad o legitimidad de si está bien escrito o no está bien escrito. Yo creo que, porque lo único que estamos discutiendo, entiendo, es solo el segundo inciso del artículo 3 que pasa a ser el 6. Mi punto es que creo que perjudica a la causa, por así decirlo. Porque no solamente ya estoy yendo a la práctica, a la praxis de una denuncia, uno puede decir ya es violencia de género y yo no tengo ningún reparo en el inciso primero,
cualquier acción o omisión que cause muerte, daño, sufrimiento, una amenaza de ello. Pero el inciso segundo le suma un tema probatorio que es muy complejo, porque puede abordar aspectos psicológicos, históricos, qué sé yo. Entonces, es una herramienta más que tendrían, en palabras, para seguir el análisis, que tendrían los, entre comillas, hombres agresores, para decir, oye, no, pero magistrado, a mí no se me aplica esto, no se me aplica lo otro, qué sé yo, porque lo mío no tiene como causa el marco de las relaciones desiguales históricas entre hombres y mujeres, y uno se mete en un enredo que probatoriamente para un juez es muy difícil de resolver. Entonces, solamente desde el punto de vista práctico, y yo creo que desde el punto de vista, y yo creía entender de que en el Ministerio comparten esta visión de que esto más bien resta a que suma, es que yo creo que en este artículo 3 deberíamos sacar ese inciso segundo. El resto no tengo ningún problema, pero creo que el inciso segundo más bien va a entorpecer la labor de cualquier tribunal que ayudarla en la causa de protección de las mujeres. Ese es todo mi punto, presidente. Gracias. Gracias, senador. Senadora Claudia Pascual. Sí, yo no sé por qué he sido aludida como la única responsable del inciso segundo. Supongo que aquí habemos muchas más en la mesa dispuestas a defender. No es algo sociológico, senadora Araya. De verdad que cuando se habla de violencia de género se habla de una matriz de entendimiento de la violencia contra las mujeres, contra las niñas y también contra diversidades de género, pero aquí lo estamos viendo específicamente con respecto a las mujeres, porque en el caso concreto yo no tengo problema si este inciso se quiere colocar en otro artículo, pero a mí me parece que tener una ley marco de violencia contra las mujeres que no reconozca la desigualdad estructural, social e histórica de las relaciones y que hay relaciones de poder entre hombres y mujeres, me parece grave en el siglo XXI. Distinto si hubiéramos estado en el siglo XX, pero en el siglo XXI me parece grave. Por eso no tengo problema con que este inciso pase a otro lado, pero no me parecería que no estuviera manifestado en la ley. Por un tema fundamental, porque si una mujer, voy a ocupar el mismo ejemplo porque me parece un buen ejemplo el que puso el senador Araya, una mujer gana más plata que su pareja y esa mujer vive violencia psicológica y violencia física por aquello, no es un problema de que ganó más plata, porque podrían haber hecho, no sé, fondo común, la repartimos por partes iguales, podrían haber habido otros mecanismos de racionalidad. El problema es que históricamente se ha instalado en nuestras culturas que las mujeres no trabajamos remuneradamente fuera del hogar y cuando lo hacemos para tener un ingreso complementario. Y por complementario se entiende inferior a el ingreso principal de la sustentación de una familia. Ese es el problema. Entonces, tiene que ver con esos ámbitos. Tiene que ver con los ámbitos de cuando una mujer es agredida en cualquiera de sus formas porque decide tomar las riendas de su vida, porque decide es porque histórica, social y culturalmente se ha tendido a ver a las mujeres en roles diferentes. Entonces tiene que ver con eso. Entonces yo no quiero ser un escollo, digamos, para la tramitación de esto, presidente. Entonces solo quiero plantearle que si el punto en cuestión es el inciso 2, yo no tengo problema en que se saque para que pueda aprobarse el artículo 3. Sin embargo, quiero decirle que me parece un error muy grave que no se reconozca en la ley marco, que garantice una vida libre de violencia a las mujeres, una definición que no es antojadiza ni le pertenece a quien habla. Está establecida en la Convención Belén do Pará, está establecida en las convenciones internacionales, está establecida en los mecanismos de seguimiento contra la violencia hacia las mujeres, como el MESECVI, del cual es parte en la OEA la ministra de la Mujer, que nos acompaña hoy día. Entonces, me parece de verdad que en ese sentido, solo quiero decirlo porque esto no, efectivamente, como dice el senador Galilea, esto no es un problema si está bien o mal redactado, es un problema si creemos en lo que está dicho nomás, nada más. Eso.
Gracias, senadora Pascual. Le voy a ofrecer la palabra al senador Pedro Araya y después sería bueno tener la opinión del Ejecutivo. Senador. Gracias, presidente. Primero, yo no quiero discutir en esto porque, o si quieren lo podemos hacer, pero discutir cuál ha sido la relación hombre-mujer, si ha existido violencia, yo eso no lo niego, senadora Pascual. Efectivamente hay violencia de los hombres hacia las mujeres y de las mujeres también hacia los hombres y entre hombres y mujeres. Es un tema de la violencia, un tema que cruza y no necesariamente tiene que ver con el género. Lo segundo, nosotros aquí estamos legislando, entiendo yo, para situaciones que van a ocurrir en lo futuro. No nos estamos haciendo cargo, o la ley se puede hacer cargo de alguna situación histórica, pero la legislación lo que está buscando aquí es generar hacia el futuro un marco de este tema. Y en este sentido la propuesta que hay, yo perdón mi ignorancia, pero no soy experto en el tema, pero ¿qué se va a entender por desigualdad? Porque algún juez, por ejemplo, siguiendo lo que dice el senador Galilea, puede pensar que la desigualdad de poder se da en el tema económico y no en lo afectivo. Entonces aquí en el fondo lo que estamos generando es un concepto que al ser interpretado por los tribunales, porque esto no va a tener una sola interpretación, puede terminar siendo una tremenda, un tremendo beneficio para el hombre agresor. Porque yo puedo decir perfectamente acá el marco de la relación de desigualdad de poder no era el que está argumentando la mujer, era otro. Ella tenía más poder por esto y esto otro. Entonces, si uno quiere efectivamente generar una definición que no genere estos problemas, me parece que el concepto no debería ir. Lo segundo, como nosotros también estamos pensando hacia el futuro, esto excluiría, por ejemplo, la violencia en parejas de mujeres en parejas de mujeres. Hoy día nosotros consagramos matrimonio igualitario, acuerdo de unión civil. Entonces también la pregunta es, ¿en esto se le va a aplicar solamente en el caso de parejas heterosexuales o no se aplica en el caso de parejas del mismo sexo? Porque si efectivamente estamos regulando hacia una sociedad que cambia, una sociedad que está aceptando cada vez más las parejas del mismo sexo, bueno, esa mujer va a quedar desprotegida por el hecho de convivir con una mujer, cuando también se da un rol de... Entonces, por eso yo creo que aquí, si uno está pensando en erradicar la violencia contra la mujer, es siempre, no en determinadas circunstancias, porque si esto es para hacer más bien una reivindicación de carácter histórico, creo que no creo que sea el camino de esta ley. Yo creo que el camino debería ser otro. Muchas gracias, senador. Senadora Lucía Asperger. Sí, muy breve. Vuelvo a decir porque presidente, no se me ha contestado, pero cuando partimos ya hace 2 o 3 reuniones atrás, tuvimos una larga discusión en el objetivo de la ley y llegamos y el senador Galilea nos dio sendas lecturas de la convención que hemos ratificado que condena la violencia contra la mujer. Y vuelvo a decir, y decidimos utilizar los conceptos que ahí se decían. Y ahí no se define violencia de género, se define y dice que en el artículo 1 que debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer tanto en el ámbito público como privado. Y yo entendía que habíamos llegado a un acuerdo en esta comisión que era en esa definición en que nos íbamos a basar en la ley. Entonces quiero saber cuándo cambiamos a dejar de definir violencia contra la mujer, que era porque incluye todo tipo de violencia, no solamente la de género, pero que era basada en su género, utilizando esta definición a definir no violencia contra la mujer, sino que violencia de género. Muchas gracias, senadora. Le ofrezco la palabra a la ministra Antonia Orellana. Muchas gracias, senador Booker. Buenos días a todos y a quienes están conectados. Al respecto, quisiera recordar que la Convención de Belém do Pará, que nos expuso el senador Galilea, ya forma parte de nuestra legislación, que no es necesario redundar en sus definiciones en cada una digamos, de los artículos o textos, que esta es una redacción de consenso en la que hemos avanzado. Y que efectivamente se puede entender o sea, entendiendo que hay efectivamente, yo soy autora en un libro antologado sobre violencia estructural, pero entendiendo que la definición del artículo busca aportar un marco procesal, efectivamente, y conociendo la experiencia en los tribunales, tiene asidero la observación de que podría darse para interpretaciones que eximan, y que efectivamente la cuestión de la desigualdad estructural está mencionada en el mensaje de la ley, no la estamos omitiendo o no incorporando o no dimensionando. Y sobre todo, ante todo, la posición del Ejecutivo es que ojalá podamos avanzar lo más rápido posible porque creemos que esta ley es una necesidad. Gracias. Muchas gracias, ministra. Coincido en un 100% con usted. Senador Alfonso Urresti.
Gracias, presidente. También coincido con lo que señala la ministra, y que yo creo que nosotros estamos trabajando en un marco procesal precisamente para poder tener una legislación. A mí me gustaría, y también aquí pedirle, ministra, a usted o su equipo, un concepto. Esto es una ley, yo creo, pionera de frontera, que estamos corriendo límite y que no cabe duda que hay una disposición transversal de sumarnos, de incorporar elementos, y me parece bien la precisión que usted hace desde el punto de vista procesal, que nosotros lo que queremos es, con las definiciones que se establecen, tener una ley marco que nos permita evitar este tipo de situaciones y protección de la mujer. Cuando nosotros, a propósito del artículo, del inciso segundo, cuando nosotros hablamos de esta diferenciación, la violencia de género descrita anterior comprende como aquellas causadas en el marco de una relación desigual de poder en base al género, que emana de los roles diferenciados asignados a los hombres y mujeres. Perdóneme que me salga mi formación marxista, y que la compañera Pascual debiera también ayudarnos, y en su formación marxista también, y en su condición de exministra de la Mujer. ¿Qué pasa con las diferenciaciones de clase? Yo sé que para muchos esto ya no son las categorías de análisis de la sociedad, pero yo entiendo que dentro de la desigualdad, además del género, hay una desigualdad de clase. Y lo conversábamos con la senadora acá al lado. Es distinto una mujer de una extracción de clase acomodada, en que no obstante esas desigualdades estructurales, valga la redundancia, que existen, su condición de clase le permite sobreponerse, redes, herramientas, y dentro de esa misma estructuración de clase, una mujer con una clase trabajadora ha tenido menos acceso a formación. Entonces, ¿cómo eso dialoga también dentro de este concepto que nosotros estamos instalando? Lo dejo más que para el artículo, comparto la opinión, pero me gustaría, ministra, escuchar una opinión. Sé que usted ha escrito, ha estudiado, ha trabajado en esto, y el equipo, me gustaría tener una respuesta de cómo lo consagran. Yo entiendo absolutamente el tema de género que hoy día estamos legislando, pero creo que ahí subyace también un tema de clase. ¿Cómo eso se genera? Una mujer de clase alta, con capacidad, con formación, tiene más herramientas para defenderse versus una mujer de una clase desmejorada, que tiene menos redes. Eso, presidente. No es mi intención abrir un debate en la comisión respecto a feminismo y marxismo, pero no, yo diría que, senador, ya desde hace al menos un siglo que existe un debate de Alexandra Kollontai en adelante respecto a la intersección entre clase y género, y en términos de derecho, al menos en este proyecto de ley, esto se entiende bajo el término de las discriminaciones múltiples, entendiendo que hay bastantes categorías, tal como ha avanzado el derecho internacional comparado, la idea de la, categorías de especial protección, por ejemplo, entendiendo que subyacen distintas estructuras en nuestra sociedad, y en términos del debate que usted plantea, que me parece supera al mismo proyecto, pero en el caso del proyecto se hace cargo a través de la idea de las discriminaciones múltiples, y en los términos del debate teórico entre una y otra teoría hay largos ríos de tinta que han corrido al respecto, pero que la posición de esta ministra tiene que ver sobre todo con poder abrazar la complejidad del asunto y que no tiene que ver con una sobre otra, simplemente. Y por eso la idea de las discriminaciones múltiples es la que prima en el concepto. En el objeto de la ley, el artículo 1. Muchas gracias, ministra. Bueno, hemos tenido un muy buen debate respecto de esta definición de lo que se entiende por violencia de género en esta sesión y en la sesión pasada. Yo le sugiero a la comisión, señor secretario, como hay diferencias respecto de los incisos, que podamos votar inciso por inciso. ¿Les parece? Y así poder avanzar. Comparto ese propósito, ministra. Don Rodrigo. Gracias, señor presidente. Entonces, el presidente pone en votación el inciso primero de la redacción alternativa de la indicación número 9, que allá se le ha dado lectura. Sí. Se incorporó la senadora Loreto. Sí, tenemos. Van a votar inciso por inciso. Inciso por inciso. Sí. Claro. Sí, si quiere
si quiere, señor secretario, lea Claro. cada uno de los incisos y los vamos votando. ¿Ya? Voy a leer lo que sería el inciso primero. Llama la atención a la Secretaría, a lo mejor es simplemente un olvido. El artículo, tanto aprobado por la Comisión de la Mujer como en la indicación original, venía con un epígrafe. Ese epígrafe no aparece acá. Si quiere, después lo vemos. ¿Ya? Sí, se faculta a la Secretaría para hacer toda la adecuación de redacción, como es usual en esta comisión. Muy bien. Dice así el inciso primero que se somete a votación. Es violencia de género cualquier acción u omisión que cause muerte, daño o sufrimiento a la mujer en razón de su género, donde quiera que ocurra, ya sea en el ámbito público o privado o una amenaza de ello. Inciso primero. En votación, entonces, senadora Carvajal. A favor. Senadora Allende. A favor. Senador Galilea. Senadora Ebensperger. En contra. Senador Durresti. A favor. Senador Araya. A favor. Senadora Pascual. A favor. Presidente. A favor. Resultado de la votación. 8 votos por la afirmativa. El senador Galilea tiene 2 votos y 1 en contra. Aprobado. Vamos al inciso segundo. Segundo, que se somete a votación, dice lo siguiente. La violencia de género descrita en el inciso anterior se comprende como aquella causada en el marco de una relación desigual de poder en base al género, que emana de los roles diferenciados asignados a hombres y mujeres. Senador. Claro, por favor. Entendí que el Ejecutivo estaba disponible a que esto se sacara. Entonces yo no sé si tiene sentido votarlo, porque si el propio Ejecutivo está dispuesto, porque no es que desaparezca, eso es lo que quiero dejar claro, no es que desaparezca, sino que lo pone en la instrucción, en otra, va a estar. Entonces si el Ejecutivo está diciendo... Está bien. Ok. Sí, lo que pasa, la senadora Pascual tiene todo el derecho a pedir que se vote. No, si yo no quiero pedir que se vote, lo que pasa es que ya votamos el primer artículo y no está. Por eso solo estoy indicando aquello, nada más. Sí, lo que pasa es que lo que la ministra ha explicado es que está contenido en el mensaje del proyecto. Y bueno, no quiero repetir el argumento que dio la ministra. Tome la votación, por favor. Bien, entonces en votación el inciso segundo. Senadora Carvajal. A favor. Senadora Allende. A favor. Senador Galilea. Senadora Ebensperger. En contra. Senador Durresti. Voy a fundamentar mi voto. Yo adhiero a lo que ha planteado la ministra de poder incorporarlo a propósito de esta discriminación múltiple que viene explicado, entenderlo subsumido en el mensaje o en la arquitectura de los artículos para poder tener una buena norma, que será el artículo 6º seguramente. En ese sentido voto en contra, de acuerdo a lo planteado por la ministra del ramo. Senador Araya. Por los argumentos que señalé, en contra. Senadora Pascual. A favor. Presidente. Voto en contra porque esta consideración ya está contenida en el mensaje del proyecto, como bien explicó la ministra. Resultado de la votación: 6 votos por la negativa, 3 por la afirmativa, rechazado. Vamos al inciso tercero, si le puedo dar lectura, señor secretario. Inciso tercero. La omisión en la observación de los deberes que por esta ley corresponden a los órganos del Estado y sus agentes habilita para interponer las acciones administrativas y judiciales, según corresponda al órgano respectivo, a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos a través de los recursos y procedimientos contemplados en las leyes. Inciso tercero. Pregunto, ¿habría unanimidad para aprobar este inciso?
Tome la votación, señor secretario. Muy bien. Pero, presidente, no tengo problema en que lo voten y lo aprueben 8-1. con su voto en y la que viene, que es mi definición, la aprueben, o sea, se rechaza al revés. 8 en contra, 1 a favor. ¿Sabe que yo prefiero que vayamos inciso por inciso para el orden de la secretaria? Bien, entonces en votación el inciso tercero. Senadora Carvajal. A favor. Senadora Allende. A favor. Senador Galilea. Senadora Bensperger. En contra. Senador Durresti. A favor. Senadora Araya. A favor. Senadora Pascual. A favor. Presidente. A favor. Resultado de la votación: 8 votos por la afirmativa, 1 en contra. Aprobado el inciso tercero. Pasamos al inciso cuarto, presidente. El presidente pone en votación el inciso cuarto, que dice lo siguiente: también será considerada violencia de género aquella ejercida contra niñas, niños y adolescentes con el objeto de dañar a sus madres o cuidadoras. En estos casos serán derivados al órgano competente conforme a lo dispuesto en la ley número 430. En votación, entonces, este inciso. Senadora Carvajal. A favor. Senadora Allende. A favor. Senador Galilea. Antes de votar, quería, si la ministra puede, es que me quedé yo con la idea de que la ministra era contraria a establecer la violencia vicaria en este... usar la palabra vicaria más que ya, o sea, está bien, está. Voto a favor. Senado. Sí. Senadora Bensperger. Senador Durresti. A favor. Senador Araya. A favor. Senadora Pascual. A favor. A favor, sí. Presidente. A favor. Muy bien, resultado de la votación: 8 votos por la afirmativa, 1 en contra. Aprobado el inciso cuarto. Senadora Carvajal. Gracias, presidente. Solo pedir mis excusas debido a que estoy en la Comisión de Minería y Energía presidiendo. Nos toca votar, así que me voy a tener que reiterar. Así me excusa a la ministra, a los colegas y, por supuesto, a usted como presidente de la comisión. Gracias, No hay presidente. ningún problema, senadora. ¿La puede reemplazar para efecto del quórum de la Comisión de Mujeres el senador Araya? Pudiera ser. Déjeme revisarlo. Voy a ver si hay algún colega que muy pueda bien. estar disponible. Muchas gracias. Seguimos. Entiende la Secretaría, salvo mejor inteligencia, que en consecuencia se debería dar por rechazada las indicaciones número 10 de la senadora Bensperger. Ya. Y la indicación número 11 del senador Sangüesa. Ya, vamos a ordenarnos. ¿Alguien más, aparte de la senadora Bensperger, quiere dejar consignado su voto a favor de la indicación de la senadora Bensperger? ¿Senadora Galilea? Ya. Ya, Entonces, solo el de ella. Ya, así entendí. Ya, entonces las Ya, indicaciones... entonces deje consignado también el voto a favor del senador Galilea de la indicación de la senadora Bensperger. Está a favor de todo. No, Ya, es que y... para efecto. Ya, pero... No. Por eso.
Por eso, votan a favor de la, yo le cuento, de la indicación de la senadora Ensperger, la propia senadora Ensperger y el senador Galilea. ¿Ya? Sí. Y del senador Sangüesa, ¿alguien más vota a favor? ¿Sabe lo que pasa? La del senador Sangüesa, no me acuerdo si es esta, señor secretario. Estamos en la página. Con la que venía presentada con la senadora Núñez, las borraron, la retiraron la semana pasada. La senadora Núñez. Solo la senadora. Exacto. Solo la senadora Núñez, pero subsiste la indicación del senador Sangüesa. Senador Galilea. Quiero aclarar que el voto que yo hice a favor también de la senadora Ensperger es solo mío, porque no mateo yo a... Sí, no. Ya. Ok. Entonces estarían rechazados. Yo siempre estoy a favor de todo, ella no sé. Entonces, 5-2 rechazadas. ¿Ya? Muy bien. Pasamos al artículo 4. Página 12 del texto comparado. 12 y 13, sí. La comisión... Estamos en la página 13. Final del 12, 13 aparece el texto. Claro, la definición del artículo 4, formas de violencia. La violencia contra las mujeres incluye y viene la enumeración de todas las formas de violencia que estaban consideradas en el texto aprobado por la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género. Voy a leer los títulos simplemente. Violencia física, estoy leyendo la página 13, penúltima columna. Ya, estamos en la página 13. Estamos leyendo esto, ¿no? Sí. No, estoy leyendo el texto. Acá también aquí. hay una propuesta Sí, va a haber para una aprobar propuesta. con enmiendas, ya para que vayan revisándola también, por favor. Hay el texto con el cual se le ha formulado la indicación habla de la definición de violencia y define o precisa distintos tipos. Por ejemplo, violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica, sigo leyendo en la página 15, página 16, violencia simbólica, página 16, violencia institucional, página 7, violencia política, página 18, violencia laboral, página 20, violencia por prejuicio, página 21, violencia génico-obstétrica. Gineco-obstétrica. Esas son las figuras que estaban consideradas en el texto. Ahora, está la indicación, primero, de la senadora Ensperger, que es para eliminar este artículo, ¿ya? La indicación número 12. Y está la indicación número 13 de Su Excelencia el Presidente de la República. Ahora, en relación con esta indicación, que es la que ustedes van a comenzar su estudio, el Ejecutivo está proponiendo aprobarla con modificaciones. Y es la redacción que aparece en la página 1 del texto que recibieron ustedes el día de hoy. Voy a darle lectura, presidente. Formas de violencia de género. La violencia de género incluye 2 puntos. 1. Violencia física. Toda acción u omisión que vulnere, perturbe y o amenace la integridad física, el derecho a la vida y o a la libertad personal de la mujer. 2. Violencia psicológica. Toda acción u omisión, cualquiera sea el medio empleado, que vulnere, perturbe y o amenace la integridad física, tales como tratos humillantes, vejatorios o degradantes, control o vigilancia de conductas, intimidación, coacción, sumisión, aislamiento, explotación o limitación de la libertad de acción, opinión o pensamiento. 3. Violencia sexual. Toda conducta que vulnere, perturbe y o amenace la libertad, integridad, autonomía sexual y reproductiva de la mujer. 4. Violencia económica. Toda acción u omisión ejercida en el contexto de relaciones afectivas o familiares que vulnere o pretenda vulnerar la autonomía económica y que se lleve a cabo con el objeto de ejercer un control sobre la mujer y o sobre sus recursos económicos o patrimoniales, generando un menoscabo en su patrimonio y o en el de sus hijos o hijas o en el de las personas que se encuentren bajo su cuidado en los casos que correspondan. 5. Violencia simbólica. Toda comunicación, difusión de mensajes, textos, sonidos o imágenes que reproduzcan estereotipos de género, afecten la dignidad,
justifique o naturalice relaciones de subordinación, desigualdad o discriminación contra la mujer. 6. Violencia institucional. Toda acción u omisión realizada por personas en el ejercicio de una función pública en una institución privada que tenga con el fin de retardar, obstaculizar o impedir que la mujer ejerza los derechos previstos en la Constitución Política de la República, en los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes y en la legislación vigente para el caso de los órganos de la Administración del Estado y sus agentes. Solo se considerarán las acciones u omisiones antes señaladas cuando el respectivo órgano no hubiere actuado en el marco de sus competencias y como consecuencia de ello ocasionare un daño por falta de servicio. 7. Violencia política. Toda conducta de hostigamiento, persecución, amenaza o cualquier tipo de agresión realizado contra la mujer de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, le cause daño o sufrimiento y que tenga por objeto o por resultado menoscabar, obstaculizar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos y de participación. 8. Violencia en el trabajo. Toda acción u omisión, cualquiera sea la forma en la que se manifieste, que vulnere, perturbe y o amenace el derecho de las mujeres a desempeñarse en el trabajo, libres de violencia, provenga del empleador y o de otros trabajadores, comprende a todas las trabajadoras formales o informales que presten servicios en la empresa en forma directa o bajo el régimen de subcontratación o servicios transitorios, practicantes o aprendices, así como aquellas trabajadoras que ejercen autoridad o jefatura en representación del empleador. Esa es la propuesta de redacción alternativa, la indicación número 13 que ha presentado el Ejecutivo. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la propuesta del Ejecutivo del artículo 4, senador Alfonso Durrasti. Presidente, son 8 numerales de distintas violencias. Mi pregunta como técnica legislativa, ¿no será bueno establecer un marco genérico de violencia y no llevarla a cada uno de los elementos de situación? Porque acá nosotros estamos regulando materias laborales, por ejemplo. Me quedo con la última, violencia en el trabajo. O sea, yo creo que cambia la organización interna de ese funcionamiento. La violencia política, ¿qué es lo que ocurre? Si los partidos, por ejemplo, el Partido Socialista, nosotros hemos declarado feminista, establecemos paridad en todo orden de cosas. ¿Tú en qué lo entiendes violencia? Vuelvo a mi concepto de violencia de clase. Yo encuentro que aquí no está consignado. Yo creo que hay un tema en este país, tenemos una estructuración de clase, en que se ejerce una violencia sobre una mujer que tiene de una clase distinta. Entonces tú puedes llegar a un conjunto de numeraciones, no lo hago como punto de referencia. Creo estar de acuerdo en cada una de ellas, digamos, está bien la definición, pero tú podrías establecer otro tipo de violencia en el trabajo, violencia política, violencia institucional, violencia simbólica. Creo que a veces es mejor la técnica legislativa de establecer un concepto de violencia y tú la aplicas a tu ámbito laboral, político, de pareja, con el Estado, y no la definición, porque perfectamente puedes caer en una situación en que no está regulado y quedas con un vacío. Planteo esa pregunta al Ejecutivo, si no es mejor establecer un concepto genérico y tú lo aplicas. Así esa violencia es aplicada en un partido o en una... Por ejemplo, no veo acá la violencia... ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, respecto a la Iglesia? ¿No es una discriminación? ¿No podríamos nosotros aplicar acá también conceptos dentro de organizaciones jerárquicas como la Iglesia, por ejemplo?
qué ocurre la conducta respecto de mujeres que están en la iglesia y que tienen una serie de actuaciones. Perdone la pregunta también, ministra, con el conocimiento que usted tiene. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con la estructura de la Iglesia Católica, en que las mujeres no pueden acceder a cargos de sacerdocio o tienen estas situaciones de claustro, o que claramente tienen una estructuración? ¿Podría, en ese sentido, ejercer ese derecho esa mujer respecto de una violencia? No sé si el concepto será eclesiástica. ¿Me entiende? Entonces, creo que en esta definición lo que me preocupa, estando de acuerdo prácticamente en la definición de cada una, es que lleguemos a una identificación al infinito de situaciones de violencia, y si no es mejor la técnica de un concepto de violencia y que tú lo apliques a tu ámbito laboral, de violencia simbólica, institucional o sexual, o donde lo encuentres. Planteo esa tesis porque siempre la enumeración puede ser poco inclusiva de algunas otras. Y lo planteo, por ejemplo, qué ocurre con el tema de la iglesia. No veo dónde, por ejemplo, aquí estaría la violencia, no sé, eclesiástica, no sé cómo podríamos denominarla. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Durresti. Senador Pedro Araya. Gracias, presidente. Yo tiendo a compartir la reflexión que hace el senador Durresti, que esto debiera ser, a mi juicio, un concepto más general, porque entrar en la casuística y en el detalle puede llevar a errores. Y por ejemplo, en el caso de la violencia económica, se señala que, entre otras cosas, es violencia económica cuando se ejerce el control sobre los recursos económicos patrimoniales de la mujer, generando un menoscabo en su patrimonio. A contrario censo, si el hombre dice, ¿sabes qué? Yo voy a controlar todo lo que tú ganas, pero producto de ese control hago que la mujer gane más plata porque la invertí bien, eso no es violencia. ¿Me entienden el ejemplo que estoy dando? Entonces se cae en un contrasentido acá. Es la misma definición que están dando, si es lo que dice acá textual el senador Pascual. Y lo segundo, el tema de la violencia del trabajo, yo también lo vería con más detención, porque en esto tenemos nosotros normas de acoso laboral que están reguladas en el Código del Trabajo, la jurisprudencia que se ha construido en materia laboral a través de los tribunales del trabajo, las Cortes de Apelación y la Corte Suprema, es bastante más extensa de lo que está en este concepto. Entonces, me preocupa que empecemos en un contrasentido de normas que al final del día, cuando esto juega en un ordenamiento jurídico, porque esta ley no se va a interpretar en forma aislada. Esto tiene que ver qué es lo que pasa con el Código del Trabajo, qué es lo que pasa con otra institución. Entonces, me preocupa que estos conceptos al final del día, por tratar de tener una buena definición, no terminen conversando con normas que, a mi juicio, sobre todo en el tema laboral, hay una jurisprudencia muy rica en esta materia y hoy día está bastante resuelto de cuándo se entiende que hay violencia contra la mujer, cuándo hay acoso laboral, cuándo no se dan las condiciones para que una mujer no ejerza adecuadamente su trabajo. Entonces, en esto yo tendría más cuidado, o a lo menos buscaría, sobre todo en el tema laboral, hacer coincidir con lo que se ha dicho en la jurisprudencia de los tribunales superiores. Muchas gracias, senadora Araya. Yo tenía una sola pregunta, aprovecho. En la definición de violencia sexual, la pregunta es si no cabe también hablar de indemnidad sexual, porque dice toda conducta que vulnere, perturbe y o amenace la libertad, integridad y autonomía sexual y reproductiva de la mujer. Me pregunta concreta, ministra, si no cabe hablar ahí de indemnidad sexual, a menos que se entienda comprendida dentro del concepto de integridad. Pregunto. Ministra. Perdón. Ahora Isabel. Sí, una cosa muy breve. En la violencia económica, bueno, para empezar, yo digamos, creo que es importante que distingamos los distintos tipos de violencia. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero la violencia económica, tengo una pequeña duda que dice que pretenda vulnerar la autonomía económica. No necesariamente siempre es autonomía económica, porque tenemos muchos casos de mujeres sin autonomía económica. Entonces, más bien es la condición económica, no sé cómo decirlo, pero aquí se parte la base que todas tienen un cierto grado de autonomía económica que se podría haber afectado, pero resulta que hay mujeres sin autonomía económica. Entonces, ¿cómo la incluyo? Porque hay una agresión y una violencia precisamente por la falta de autonomía. Una de las manifestaciones más evidentes de la violencia de género se radica exactamente en aquello, la vulnerabilidad que tienen las mujeres al no tener condiciones económicas o autonomía económica, como quiera llamarla. Y entonces ahí justamente radica el poder, que significa contar con esos recursos versus la otra que no los tiene. Entonces,
no sé cómo se arregla aquello, o yo puedo estar equivocada, pero como que me hace un poco de ruido aquello. Muchas gracias, senadora. Senador, sí, claro. Presidente, solo una precisión. Lo que les decía recién, yo le pediría al Ministerio que revisara el artículo 2º, inciso 1 del Código del Trabajo, que es mucho más completo de lo que están planteando acá. Y esto puede interpretarse a la hora de un juicio laboral, si esta ley estuviera vigente, en una forma mucho más restrictiva. Gracias, senador. Ministro. Muchas gracias, presidente. Primero, efectivamente, esta es una ley marco que pretende ser orientadora y a efectos también de la técnica legislativa yo recordaría que las comas van añadiendo, no excluyendo, ¿cierto? O sea, digamos como el principio orientador de cada una de las cuestiones que se mencionan es el primero. Y en ese sentido da un mandato más específico en algunas de las materias según las recomendaciones que hacen la Convención Belém do Pará y también la CEDAW. Esto no obsta que existan otras y de hecho la redacción de este artículo no excluye aquello. Y en ese sentido, en primer lugar, respecto a violencia económica, a propósito de lo que señalaba el senador Araya y también la senadora Allende, que vulnere o pretenda vulnerar, me parece que es la redacción clave en ese sentido. Uno de los motivos más comunes que enfrentamos dentro del ejercicio del trabajo del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, que aprovecho de recordar, ayer cumplió 32 años, tiene que ver no con el quitar el patrimonio, sino con vulnerar el principio mismo de la autonomía económica que tiene que ver con la decisión de ejercer, ¿cierto?, una profesión o la decisión misma de trabajar. Eso suele, de hecho, de ser uno de los detonantes más comunes de violencia contra las mujeres mayores de 40 años, que una vez ya, digamos, terminada la crianza de sus hijos, quieren volver a trabajar y no se les permite. En ese sentido, lo que se vulnera es la autonomía, el principio de autonomía económica, entendiendo que este está bien descrito en la Convención de Belém do Pará. Ya, lo mismo respecto en particular a violencia en el trabajo, compartiendo la preocupación del senador Araya, yo de todas formas mencionaría que nuestra actual legislación respecto a acoso sexual y laboral ha demostrado ser perfectible también a propósito de los mismos instancias de los tribunales superiores, pero también que la redacción de este principio, en primer lugar, tiene un informe favorable de la Corte Suprema, que estuvo de acuerdo con esta redacción, y en segundo lugar que fue trabajado en conjunto con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social para que fuera concordante con lo establecido en el convenio 190 de la Organización Internacional de Trabajo, que actualmente también estamos tramitando y significa una extensión en varios sentidos de lo señalado en nuestro actual Código del Trabajo. Por último, respecto al concepto de indemnidad, se encuentra contenida en el concepto de integridad, sin perjuicio de que, a juicio mío, siempre es correcto mencionar en específico la indemnidad de las niñas, porque, digamos, es un bien jurídico superior a proteger. Así que, por mi parte, no habría problemas de que se integrara indemnidad. No sé si respondí. Muchas gracias, ministra. ¿Habría acuerdo entonces en incluir la expresión indemnidad? Podría quedar toda conducta que vulnere, perturbe o amenace la libertad, integridad, indemnidad y autonomía sexual y reproductiva de la mujer. ¿Les parece, señor secretario? El caso de las niñas. Claro, un concepto aplicado. Sí, no, yo sé, sí, se refiere a las niñas, claro. El tema es cómo. Ya, pero para la historia de la ley queda esa consideración. ¿Les parece? Porque si no, no quiero asociar la redacción. Camila. Si usted tiene bien, presidente, y la facultad, si la comisión así nos faculta, podemos buscar una redacción con el secretario, si a usted le parece. No tenemos problema en hacerlo, presidente. Perfecto. Presidente, en el del 4 violencia económica yo propondría que retiráramos la expresión generando un menoscabo en su patrimonio, porque vuelvo a insistir, la interpretación que se le puede dar a esto, si un hombre dice, ¿sabes qué? Yo voy a administrar tu dinero y producto de eso le genera un mayor patrimonio a la mujer, va a ser causa de una causa de justificación, exclusión para poder aplicar la norma.
Perfecto. Entonces, ¿cuál sería la frase, senador, que se... Su patrimonio. Ya. ¿Y en el de los hijos e hijas también? Yo creo que tiene implicancias mayores por pensiones. Yo le daría una vuelta mejor, ministra. Disculpe Considero. que le plantee el tema. ¿Les parece votemos el artículo y si hay algunos de los numerales que genera disenso que podemos votarlo por separado? Senador Gailea. Gracias, presidente. A mí me genera inquietud el número 5, el violencia simbólica. Porque que constituya violencia toda, que justifique o naturalice relaciones de subordinación, de desigualdad o discriminación, tiendo a pensar de que eso queda como sin ningún... Voy a poner ejemplos así de, no sé, publicidad de pañales, en que aparece una mujer mudando, se puede interpretar evidentemente como que, oye, eso es parte de un prototipo. No sé, de un lavaloza o producto de limpieza cualquiera y aparece una mujer usándolo, qué sé yo. Es que quiero llegar hasta dónde punto. O llegamos y aparece, vámonos al cine. Se me ocurren dos ejemplos nomás, que yo sé que ustedes probablemente no vieron estas películas, pero son de la época del senador Durresti. No sé, llega de nuevo acá una de Almodóvar, Átame. Son de culto. Ya, pero o 9 semanas y media. O 9 semanas y media. Todas, y deben haber miles. No, es que quiero, lo que pasa es que podemos llegar a creo yo, reconozco mi incomodidad en analizar estos temas porque no quiero meter las patas en nada de lo que... Pero podemos llegar a un puritanismo así absolutamente insólito. Y el cómo está establecido la violencia simbólica, creo que se puede dar para una inquisición ya absolutamente demencial respecto de casi cualquier contenido. O sea, no sé, la yayita de Condorito probablemente también cae y debiéramos eliminarla, y así, y la suegra, para qué decir, doña Tremebunda, en fin. Yo creo que, no sé, me provoca inquietud caer en una inquisición absolutamente desmedida en todo este tipo de... Muchas gracias, senador Gailea. Senadora Paulina Núñez. Gracias, presidente. En la misma línea y revisando también derecho comparado, cuando uno, a propósito de los ejemplos que señalaba el senador Galilea, se ha entendido por algunos esto como violencia simbólica, pero en otros como violencia mediática. A mí lo que me parece importante es que esto quede, pero quede redactado y bajo los nombres que corresponden, y que a través de una indicación, a juicio de varios de nosotros, creemos que este es un tipo de violencia mediática y no simbólica, y creemos también que la redacción que hemos propuesto permite que estos ejemplos que se ponían a través de publicidades varias puedan también caer aquí. Y me gustaría, presidente, tomarme un segundo para poder leerla, que es que se entendería entonces por violencia mediática toda idea, signo, símbolo o mensaje cuyo objeto o fin sea naturalizar conductas generadoras de estereotipos y vincular a la mujer con roles diferenciados asignados a hombres y mujeres, a través de cualquier medio de comunicación o plataforma que produzca afectación, discriminación o menoscabo. Gracias, presidente. Ya, ¿usted le puede hacer llegar su propuesta a la Secretaría, senadora? Para poder operar sobre base cierta. ¿Cómo? Sí, está ingresada, presidente. Está... Es más, está en una propuesta. Sí. Se la hago llegar sí, porque al tengo señor secretario. Claro. Sí, se la hacemos llegar. Ya. ¿por qué no? Respecto a la violencia simbólica. Ya. Senador Durresti. Sí, presidente, revisando el informe de la Corte Suprema de fecha 8 de noviembre del 22, en la página 17, ellos van analizando los distintos articulados
y señala en una parte a propósito de este listado, dice, en definitiva el artículo propuesto constituye un avance significativo en el reconocimiento en un cuerpo legal único de las diferentes manifestaciones y tipos de violencia en razón del género. Solo señalar que los avances tecnológicos y nuevas realidades inciden en la creación de nuevas formas de violencia, cuestión que debería tenerse presente en esta discusión legislativa. Lo anterior para cumplir con el objetivo de contar con un marco normativo que dé una respuesta integral a los casos de violencia contra las mujeres. Entonces, también preguntar en eso, y vuelvo a mi pregunta del listado taxativo, si es que no estamos identificando algunas y excluyendo otras. Me sigue dando vuelta la preocupación en materia laboral. Yo creo que nosotros tenemos un conjunto enorme en materia laboral, donde hay jurisprudencia, donde hay un desarrollo jurisprudencial de largo tiempo. ¿Cómo dialoga y principalmente qué ocurre con este otro tipo de situaciones? Y también, ministra, si nos pudiera un poco dar una opinión a propósito de lo que señala el senador Galilea. Yo creo que nosotros tenemos que defender los derechos de las mujeres en cada una de estas situaciones, en cada uno de los ámbitos. Pero también hay situaciones no normalizadas, pero hay situaciones de libertad de creación, no sé, creo que lo de arte me parece, no logro resolverlo, no logro comprenderlo en qué eso puede traducirse favorablemente o no favorablemente a los intereses de la creación artística, de la sátira, de la creación intelectual, y se nombran ahí películas o creaciones literarias o situaciones. Entonces, ¿cómo eso dialoga con el propósito de la ley? También, ministra, lo digo en positivo para poder entenderlo y que no cometamos un error o que en definitiva consagremos, defendamos, protejamos, pero no tampoco tengamos una situación que puede terminar esto en algo tautológico. Gracias, senador. Senadora Claudia Pascual. Sí, yo, presidente, quiero a lo mejor reivindicar, digamos, ideas originales. Por originales me refiero a primeras, no de originalidad artística creativa, digamos. En términos de que esta ley lo que busca también, y por eso es que hace un esfuerzo por la definición de distintas manifestaciones o formas de violencia, porque se da en el contexto del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet en su segundo periodo, donde la única violencia contra las mujeres sancionada era la violencia intrafamiliar. Y por lo tanto en un contexto de relaciones, de violencia, digamos, en contexto de relaciones familiares o de pareja o expareja, y con las limitaciones además de la convivencia o habiendo habido convivido bajo el mismo techo, y por lo tanto también quedan excluidas las relaciones de pololeo, las esporádicas, etcétera, etcétera. Entonces, planteo esto porque es importante dar cuenta de que hay manifestaciones de violencia que están fuera del ámbito de la familia o de las relaciones de pareja o sentimentales, y que no solo se dan en el espacio público o en los distintos contextos en los cuales las personas se relacionan, sino que también son de otro tipo, que no son solo las vinculadas a lo físico, psicológico, sexual. Por eso es que hay un catálogo no concluyente, pero sí un catálogo ejemplificador de violencias. Lo quiero plantear porque, si no recuerdo mal, incluso las indicaciones que ha puesto el Ejecutivo en manos de la ministra siguen reconociendo aquí, a propósito de la última intervención del senador Urresti, el tema del ciberacoso, siguen planteando el tema de precisamente la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. No está tipificado, o sea, no tipificado, está mal ocupada la palabra, perdón, no está puesto en la parte del catálogo, pero sí viene un poquito más adelante. Entonces creo, si no recuerdo mal, ¿no? Las indicaciones eso lo siguen manteniendo. Y por lo tanto lo quiero reivindicar. Lo segundo es que en relación a el ámbito de la violencia económica, yo quiero pedir, digamos, que si se quiere buscar una mejor redacción que pudiera ser más inclusiva de toda la realidad económica diversa de las mujeres en nuestro país, le podríamos dar una vuelta. Pero quiero sí plantear una cosa. El ejemplo de la violencia económica tiene que ver con dos ámbitos.
y ambas son violencias y se pueden dar por separado o se pueden dar juntas. Uno es el control de las decisiones económicas y el control de los ingresos, y otra es si provoca o no provoca menoscabo. Entonces, lo quiero plantear porque la realidad de una mujer a la cual le agarren, comillas, muy coloquialmente disculpen, la plata y se la inviertan y tenga más plata que la que originalmente tenía, discúlpenme que lo diga, pero debe ser el 0,01% de las chilenas, digamos, no creo que sea más. Entonces, yo entiendo la hipótesis y me parece bien, pero creo que la definición de violencia económica tiene dos componentes y si se da al menos uno de esos componentes debería ser calificado como violencia económica. Otra cosa son si esto llega a juicio y van a ser los aminorantes o atenuantes, digamos, de las circunstancias, etcétera, etcétera, pero en rigor tienen los dos componentes. Entonces lo quiero defender, insisto, si no hay completa convicción, digamos, de la actual redacción, busquémosle otra, pero que no pierda los dos componentes, porque de verdad que siento que no solo influye en el patrimonio de la mujer, sino que también iríamos en contra de recientes leyes como son las que tienen que ver con pensiones de alimentos, pago efectivo, que me parece que son muy relevantes destacar. Y en segundo, y por último, perdón, ya en tercer lugar, disculpen, la numeración, a propósito de la violencia simbólica, puede revisarse efectivamente lo que, yo creo que es un poquito más amplio en todo caso lo simbólico que lo mediático, pero sí es lo que hay que revisar, yo no tengo problema en aquello, pero quiero colocar, a propósito de los mismos ejemplos que utilizaba el senador Galilea, efectivamente hay una demanda, una batalla que se ha dado por parte de distintas agrupaciones y movimientos de mujeres a nivel mundial contra todos los comerciales sexistas. La pelea, por ejemplo, de las argentinas contra, perdón que haga propaganda, no me está pagando nadie, pero Mr. Músculo, es precisamente porque solo eran las mujeres quienes salían haciendo el aseo y más encima llegaba un hombre a ayudarlas con el producto y no se promovía la corresponsabilidad en las tareas del hogar. ¿Qué es lo que hace la compañía de La Balosa y de estos productos? Porque son mucho más, una compañía mucho más grande, empieza a incorporar en sus comerciales la corresponsabilidad de las tareas. Entonces ya no es solo una mujer la que puede lavar los platos o lavar la ropa, sino que es un hombre el que lava los pisos y lava la ropa. O sea, empezó a incorporar a otros miembros de la familia. Así se combate la violencia simbólica también. Lo quiero explicar porque, y yo entiendo absolutamente la reflexión que hace el senador Galilea, es una reflexión que nos hacemos muchos y muchas también, porque una cosa es el juicio histórico de ciertas manifestaciones, y uno podría decir hasta dónde prohibir, porque aquí hay debates, ¿para qué le cuento? Connotados artistas y poetas también están cuestionados, nuestros, digamos, chilenos. Y una cosa es la reflexión sobre el ámbito histórico y otra cosa es sobre cómo propendemos, uno en particular, sí, pero quiero decir que pertenece a varias, o sea, es una generación que varios tenían distintas actitudes, pero en fin. Una tiene que ver con la reflexión histórica y otra tiene que ver con lo que se promueve para adelante, digamos, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que lo simbólico también está dado, y lo digo cuando se producen situaciones, por ejemplo, cuando uno escucha, y esto me van a perdonar, pero hasta el día de hoy yo lo sigo escuchando, no creo que sea una situación alejada y superada. Conversatorios con mujeres, conversatorios con hombres, y uno plantea la temática de la transformación cultural y de las relaciones entre los géneros para poder superar estas relaciones desiguales. Y a uno se le levantan la mano, y un hombre y una mujer, porque he escuchado ambas, y dicen, oiga, pero es que el machismo lo reproducen las mujeres, pues, ¿no es que son ellas las que educan? ¿No es que son ellas las que crían los cabros chicos? Perdón lo coloquial, pero es que lo quiero colocar así. Bueno, eso es también una violencia simbólica, porque en definitiva se está amparando en, efectivamente, los roles diferenciados que han dejado a las mujeres prioritariamente e históricamente en el rol de criadoras, educadoras de hijos, pero que con la misma fuerza uno pudiera, para combatir esa violencia simbólica, decir una madre que solo le enseña a sus hijas a hacer las cosas en la casa y a sus hijos no,
está reproduciendo el sistema machista y patriarcal. Pero un padre que por omisión, si nunca lavó la loza, nunca hizo la cama, que nunca ayudó a sus hijos con las tareas, por omisión, también está reproduciendo el machismo y el patriarcado. No sé si me explico. Entonces creo que el concepto es un poco más amplio, no lleva ninguna tipificación. No sé si se dan cuenta que esta parte solo la definición de violencias no son tipificaciones legales, y por lo tanto quiero reivindicarlo, digamos, de ese punto de vista, dispuesta, digamos, a conversar. A ver, para ordenar un poco la discusión, tenemos varias palabras pedidas, la senadora Allende, el senador Aya, la ministra obviamente quiere responder las preguntas. Son las 12. ¿Habría acuerdo para prorrogar por 15 minutos la sesión? Presidente, yo también presido obras públicas. O sea, no hay acuerdo. Por eso estoy preguntando. O sea. Ya, ¿podemos votar este artículo? No, que yo creo que yo no lo votaría. Yo no lo votaría. Presidente, solo un tema que yo le preguntaba, a la senadora Pascual. Es que Alfonso, es que tengo 2 palabras pedidas antes. Entonces, necesito respetar el orden de las palabras. Senadora Allende. Gracias, presidente. Muy breve. Estando bastante de acuerdo con lo que expresaba la senadora Claudia Pascual. Primero, aclararle a la Secretaría o informarle esto. Efectivamente, yo había presentado una indicación que sí está presentada sobre violencia mediática. Eso quiero que quede constancia y está presentada. Y no se mencionó porque en algún momento, y yo creo que aquí es una discusión bien interesante. Primero, yo quiero partir por decir que yo estoy de acuerdo con que hay una violencia simbólica. Ahora, ¿qué es lo que sucede? A propósito, esto de la violencia mediática, es toda publicación, difusión de textos, sonido, imágenes en medio de comunicación social o sitio electrónico mediante el cual se promueva la difamación, discriminación, deshonra, humillación o que atente su dignidad, nombre, imagen contra las mujeres. Esto tiene el antecedente planteado por el profesor Cristian Lepín de la Universidad de Chile, que durante el periodo de audiencia propuso justamente incorporar la violencia mediática. Entonces, esto está recogido más en otras legislaciones, en Argentina, en Colombia, en Costa Rica, Guatemala, México y Venezuela. Ahora, ¿cuál es la situación curiosa que se produce? Efectivamente, la violencia mediática, o sea, es como la relación género-especie. La violencia simbólica es el género, es más amplio. La violencia mediática es más acotada, pero sin embargo es mucho más clara, por exactamente el ejemplo que daba el senador Galilea. Todos tenemos, yo creo que hace ya rato, en la cabeza las imágenes de las dificultades y las peleas que han dado las mujeres justamente cuando se abusó, porque esa es la palabra, de toda esta propaganda cuando empezaron las televisiones, los electrodomésticos, todo, etcétera, o a la inversa, cuando había que vender un auto, había que poner una mujer muy bonita, muy escotada, lo que sea, para que el vendedor lograra cautivar a alguien, etcétera, etcétera. Eso se ha dado ya hace bastante tiempo. Por eso, desde el punto de vista mediático, esto es algo cultural que lleva un buen tiempo y que se ha tratado y las empresas han ido colaborando a ir dejando, supuestamente. Entonces, quiero dejarlo en claro. Yo había propuesto esta indicación, sin embargo, yo me quedo con la violencia simbólica, pero entendiendo que violencia mediática tiene claridad. Y fue propuesta por este profesor y está incorporada. Entonces quiero saber al final si les parece que nos quedemos al Ejecutivo con la violencia simbólica o se le agrega en algún momento la violencia mediática en el sentido de es más concreta, pero es también más clara para la gente, eso es evidente. Muchas gracias. Vamos a dejar que la ministra conteste algunas preguntas, después le damos la palabra a senadora Araya y al senador Durraste. Ministra. Muchas gracias, presidente. Lo primero, respecto a las hipótesis de violencia económica, quiero recordar que en el artículo 5 de la ley 20.066, es decir, de violencia intrafamiliar, tiene la misma redacción: generar dependencia o generar un menoscabo de dicho patrimonio o el de su hijo o hija. Digamos, podemos discutir también esa, pero es concordante con la legislación actual respecto a violencia intrafamiliar y pensiones de alimentos, que desde el Registro Nacional de Deudores de Pensión también es considerada una forma de violencia intrafamiliar. ¿Ya? En segundo lugar, respecto a la cuestión de la violencia simbólica. Efectivamente, hay una relación género-especie entre simbólica y mediática, lo que busca la redacción, que fue trabajada en conjunto con las y los asesores en base también a la propuesta que hizo el profesor Lepín, tiene que ver precisamente con tomar en cuenta la recomendación que hizo la Corte Suprema respecto al continuo avance de las tecnologías y no dejarlo en solo un tipo. Por ejemplo, que si actualmente remitimos solo a medios de comunicación, podríamos estar dejando fuera a todos
las futuras posibilidades de redes sociales o espacios como de hipervínculo, metaverso, etcétera, que se están desarrollando. Al respecto, quiero reforzar lo que señalaba la senadora Pascual de que aquí se está haciendo una definición y no creando una tipología penal, con lo cual yo como ministra no estaría de acuerdo, porque soy periodista y porque efectivamente la libertad de expresión y de creación artística, de comunicación y el derecho a la información son principios constitucionales que son, digamos, superiores a esta ley. Aquí lo que estamos generando es una definición y esta definición, de acuerdo al mismo artículo 3, que recién aprobado, genera también la observancia de los deberes que por esta ley correspondan a los órganos del Estado y sus agentes. Por ejemplo, en el caso de aquellos medios de comunicación o plataformas reguladas, tendría que ver con sus organismos, digamos, fiscalizadores y no, por cierto, tribunales. Creo que la redacción propuesta en ningún caso habilita la lesión de derechos como la libertad de expresión o de creación artística. Yo no estaría de acuerdo con ello y creo además que es un debate que, si bien supera esta ley, tiene que darse en el plano de lo abstracto, no de la tipología penal, ¿cierto? De la discusión teórica y de la discusión intelectual respecto, no sé, nadie aquí va a poder prohibir la Lolita de Nabokov. Aquí se está generando una definición. Otra cosa es que esa obra pueda ser sujeta a discusión. Pero si se me permite, senador, para poder finalizar. Y, por último, respecto a la pregunta sobre la violencia institucional y la relación con las instituciones eclesiásticas, porque hay varias, que refería el senador Durresti, ahí yo distinguiría dos cosas. Una cuestión tiene que ver con la institución en la que una lesión de derechos ocurre y las responsabilidades institucionales que le caben, y ahí se establecen distintas responsabilidades también de acuerdo al tipo de institución. Por ejemplo, las instituciones educacionales tienen responsabilidades específicas bien establecidas en la ley general de educación y las que se han derivado respecto a la superintendencia, etcétera. Respecto a lo que ocurre en distintas instituciones eclesiásticas, tiene mucho que ver también con los distintos tipos de lesión de derechos que puedan ocurrir. Una cosa es que se lesione la indemnidad sexual y otra cosa es que se genere una situación de maltrato o de amenaza. Son distintos delitos, pero que ocurren al marco de una institución. Otra cosa es que en el marco de lo que se señala en el inciso 6º, como forma de violencia, es que se generen mecanismos institucionales de reproducción, tolerancia, encubrimiento u otros de esa violencia, lo cual también depende de la institución, pero no por eso deja de estar penalizado, incluso sin esta ley, la conducta ya en forma previa, como por ejemplo el abuso sexual o el abuso sexual infantil. Entonces, creo que ahí hay que distinguir y aquí lo que estamos haciendo es generar definiciones, porque precisamente una de las dificultades, y perdón que lo lleve a lo más cotidiano, una de las dificultades que tenemos en el día a día y por los cuales hay una demanda histórica de una ley integral es que no hay acuerdo en las definiciones, porque solamente tenemos la definición de violencia intrafamiliar y todo aquello que ocurre fuera del ámbito familiar queda sin definición y por eso es que llegamos a esta digamos, listado. Eso sería. Gracias, ministra. Senador Pedro Araya. El presidente, no da el tiempo algunas precisiones. Entiendo lo que señala la senadora Pascual, pero cuando uno lee este tema y la lógica de la ministra, que estas son definiciones, yo creo que hay un contrasentido en el tema de la violencia económica, porque pareciera ser que son requisitos copulativos. Y al ser copulativo, si uno excluye uno, en el fondo cae la definición completa. Pero es que eso ya lo vamos a ver, yo creo que lo vamos a ver en otra sesión, pues está terminando. Lo segundo, para la historia de la ley, la Corte Suprema no se pronunció respecto a lo que se está mandando hoy día, se pronunció respecto al proyecto original y la definición del proyecto original es bastante similar a lo que dice el Código del Trabajo. Entonces, para que contarse que no es la misma definición de esta. Y lo tercero, en el tema de violencia institucional, ahí podemos discutir bastante el tema, porque, por ejemplo, a raíz de lo que dice la ministra en el tema educacional, se me viene a la cabeza un ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, hoy día la libertad de enseñanza? Uno puede organizar cualquier colegio, perfectamente alguien podría decir, yo quiero tener un colegio privado en que solamente se acepten hombres, como hoy día existe. ¿A dónde está el límite ahí de que si, por ejemplo, una mujer quiere entrar a ese colegio y se le niega? Entonces, por eso yo creo que esto,
No, pero no ha sido resuelto todavía el tema. Todavía seguimos con colegios que son de un solo sexo por una definición que toman los quienes organizan el colegio cuando es privado. Entonces, por eso, insisto en lo que dije al principio, me hace ruido cómo ir a unas definiciones tan puntuales, porque uno en la casuística es donde quedan afuera ejemplos que se pueden usar. Muchas gracias. Senador Durresti. Presidente, agradeciendo el debate, que creo que es bueno ir confrontando ideas, de la exposición que señalaba la senadora Pascual, surge una derivada desde el punto de vista de la censura. Yo creo que está claro lo que está escrito, lo que está publicado, lo que está editado en poemas, novelas, no nos podemos hacer cargo, está publicado. A mí me gustaría que pudiéramos generar un debate desde el punto de vista de la libertad de expresión. Desde que no una definición de esta situación, de esta naturaleza, con el propósito, creo, mayoritario o unánime que tenemos de proteger, no sea sujeta a una especie de escrutinio previo. Yo creo que la libertad, por eso lo planteaba ministra, surge la duda, digamos, y por eso la senadora Pascual señalaba que iba a hacer una exposición o alguna argumentación desde el punto de vista de la creación. A mí me parecen muy bien esas recomendaciones, o como lo explicaban en materia de estas empresas, estas compañías publicitarias con estos productos que claramente tenían un sesgo. Pero, ¿cómo tú llevas a la creación? Se planteó acá el libro Lolita. Si ese libro fuera publicado en 3 años más, con esta ley vigente, ¿alguien podría recurrir a alguna institución? Lo planteo. Siempre se puede recurrir. Ahora, sí. Ser admisible. Bueno, pero que por eso es importante que nosotros cuando llevamos a esa situación de que vulnera estos principios, yo creo que es importante el debate, más allá que creo que esto abre un debate que es importante poder consignarlo y poder señalarlo. Muy bien, muchas gracias, ministra. Al final ocupamos los 15 minutos y por eso habíamos pedido una prórroga formal. Yo solo quiero llamar la atención de la comisión que estamos en la página 13 del comparado, son 151. Voy a tener que reiterar lo que dijimos la semana pasada. Este proyecto ya fue visto por la Comisión de Mujer. Entonces, yo de verdad necesito que vayamos votando. Ha sido muy interesante, muy enriquecedor el debate, pero yo les propongo que para la próxima semana vengamos ya con el trabajo prelegislativo hecho. Yo sé que Camila ha hecho un esfuerzo, contactar a los senadores, tratar de llegar con las propuestas lo más acordadas posible. Realmente es frustrante que hayamos votado un solo artículo. O sea, no, de verdad. O sea, yo debo ser el pesado acá de la película, a propósito, pero de verdad no podemos estar avanzando un artículo por sesión. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Gracias.